Gutiérrez. El día de hoy vengo a presentarles el tema de los sentidos del ser humano. Primeramente le voy a dar una breve introducción de lo que trata el trabajo. Se presenta un tema importante de este, además de ser relevante para estudiar, también es necesario conocer y así poder reconocer cómo funcionan, dónde se ubican y de qué manera funcionan de manera diaria en los humanos. Además de esto, las personas pueden identificar si alguna cosa no está bien dentro de los parámetros de lo que es el funcionamiento de los sentidos. Inicialmente se presentará el sentido del olfato, al que conocemos como nariz, que es con la que olemos, el gusto, que es la boca, la lengua con la que se prueban los alimentos y finalmente el tacto, al que le otorgamos la facultad de sentir como con las manos, los pies, la boca, cuya base de sensación se remite a la piel. El olfato. Este sentido es completamente químico, siendo uno de los dos sentidos químicos del cuerpo, teniendo en cuenta además que tiene conexión con el sentido del gusto. Las sustancias se diluyen en el moco y estos estimulan los quimiorreceptores. La estructura de la nariz. El esqueleto de la nariz, hueso, cartílago y tejido conectivo, porción craneal, ósea en la que sufre con frecuencia accidentes de fracturas faciales y menos porción actual distal, cartílago, cartilaginosa elástica, alas, alas, alas nasales, tejido conectivo con pequeños trozos de cartílago, plata cartilaginosa de la apófisis lateral. Cartílago alar mayor, distingue pilares mediales y laterales, dos orificios nasales o narinas, entradas de ambas cavidades nasales separadas por un tabique nasal, parte inferior cartilaginosa visible, la pared lateral de la cavidad nasal derecha tiene 6 huesos, el maxilar, hueso nasal, hueso etmoidal, cornete nasal inferior, hueso paladino, hueso esfenoides. Solo el cornete nasal inferior es un hueso propio, los otros dos son componentes del esmoides. El tabique, hueso nasal, estecho, hueso etmoides, vómer, hueso esfenoides, hueso palatino, maxilar y los otros últimos solo participan con pequeñas piezas óseas. Cavidad nasal está tapizado por el epitelio respiratorio. Cornetes que actúan como deflectores, causando turbulencias en el flujo del aire y permitiendo el acceso a las regiones superiores de la cavidad nasal. Neuronas bipolares con una sola dendrina, cilios que se encuentran cubiertos bajo una fina capa de moco. El axón es delgado, es un polo proximal. Estas células bipolares constituyen la primera neurona de la vía olfatoria. Las células epiteliales o pseudoestratificado y contiene células sensoriales específicas. Los gránulos centrolas, gránulas de Bowman, axones amilonícticos, lámina cribosa de hueso etmoides. Además, podemos encontrar el bulbo olfatorio a continuación. La función de este es oler las sustancias que se encuentran alrededor. Las vías centrales, tracto olfatorio, área olfatoria medial, área olfatoria lateral, vía olfatoria. Los receptores olfatorios también están en ellos. El gusto. El gusto es otro sentido químico. Los estímulos receptores solo se activan cuando las estructuras químicas se ponen en contacto con ellas.
Además están distribuidos en la cavidad oral. La estructura está ubicada en la boca, en la parte posterior de la lengua y el paladar, y en su parte posterior paladar blando, la úvula. El gusto de los alimentos se perciben olfativamente en distintas regiones y también en distintas regiones de la lengua. En movimientos deglutorios que generan un flujo aéreo retronasal. Algunos de los sabores distribuidos en la lengua están el amargo, al igual que el dulce, está producido casi en su totalidad por sustancias orgánicas en vez de agentes químicos. El ácido está producido por ácidos a la intensidad de sensación gustativa, depende de la concentración hidrogeniosis. El salado se debe a sales ionizadas. Y por último, el dulce está producido en la mayoría en las ocasiones por compuestos químicos, azúcares, glícoles, alcoholes, aminas. Y el umami es un sabor que está combinado entre dulce y amargo. Entre las vías nerviosas gustativas se pueden encontrar vías nerviosas y centros gustativos, 3 pares craneales, botones gustativos, tímpano, rama y facial, glosofaringio, epiglotis. Las aferencias gustativas, entre las cosas, el nervio trigémico recorre la información relativa al tacto, temperatura y la presión de toda la mucosa bucal. Las aferencias gustativas llevan a los ganglios geniculado, patroso, inferior y plexo, siguen su camino hacia el tronco encefálico para llegar a la sinapsis. Aquí se encuentra una imagen de una imagen de microvellosidad, pero están distribuidas en el poro gustativo, células epiteliales, células de sostén, células receptoras, célula basal y fibras nerviosas. El tacto. El tacto, dentro de sus funciones está la protección, inmunidad, y sirve de barrera y es perceptible a diferencias de sensaciones como el tacto, el calor, el frío, dolor y la presión. El sentido del tacto es relevante, mas sin embargo ha sido como abandonado. Este sentido permite sentir, valga la redundancia, sensaciones externas que son exteroceptivas. Esta necesita de órganos sensoriales. Entre los sentidos generales se encuentra la piel, que es el órgano sensorial más grande del cuerpo. Permite, dentro de esas funciones que ya mencioné anteriormente, la inmunidad. Las capas de la piel son 3, siendo las 2 primeras poseedoras de los receptores de sensibilidad. Cada una de ellas se encuentran sensaciones. En primer lugar se encuentra la epidermis y la dermis. La tercera de ellas es la hipodermis subcutánea. Las terminaciones. Dentro de las terminaciones se encuentran el corpúsculo de Pacini, que está en la dermis.
Los receptores cutáneos mayores y más profundos del el corpúsculo de Meissner, terminaciones de Ruffini que se encuentran en la dermis, plexo de folículo piloso ubicado en la dermis, bulbos de Krauss en la dermis, terminaciones nerviosas y discos de Merkel ubicados entre epidermis y dermis. Las vías somatosensoriales llega hasta la corteza a lo largo de dos vías principales, una sobre el tacto y la otra propiocepción, y la segunda lleva a la información sobre el dolor y la temperatura. La mayor porción de la corteza somatosensorial están divididas en funciones somestésicas básicas, funciones somestésicas intermedias y somestésicas complejas. Todas ellas, cada una con diferentes funciones y con las facilidades cada una de ir identificando. La primera, el tacto fino, las vibraciones, propiocepción, dolor superficial, temperatura y discriminación. La segunda hace identificar el largo, ancho y alto de las texturas. También la geometría, si son circulares, rectangulares o, o de otros materiales como son en sustancias papel, metal, plástico, madera. Y las más complejas son las que se hacen, como por ejemplo con el braille, que la persona ya tiene que conocer cómo funciona para poder utilizarlo. Esto es todo por ahora y les agradezco el tiempo que han tomado para ver el video. Sé que no es la mejor presentación, pero espero haber sido un poquito clara y haber hecho bien hasta el momento de la presentación.